principio. Tú me has escogido. Dejaste el cielo por mí. Diste tu vida por mí. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo, estás conmigo. Buenos días, deseando que Dios bendiga abundantemente sus vidas en este día, sus familias. Y vamos a mirar la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 29. Y en esta mañana vamos a tocar un tema muy interesante, y es cómo superar el dolor de las heridas emocionales. Cómo superar ese dolor. Ahora estamos viviendo un tiempo donde se pueden formar muchas heridas en nuestros corazones por las necesidades, por los temores que se están presentando, por los maltratos, y por lo tanto es necesario superarlos y mirar de qué manera lo podemos hacer. No hay persona en esta tierra que no haya tenido que pasar por heridas emocionales. Estas producen traumas, si no se sanan, por supuesto, producen traumas que afectan o trastornan la vida de las personas. Y seguramente que los efectos son mucho más dañinos, ya que puede llegar a haber enfermedades físicas, pero también enfermedades psicológicas, enfermedades emocionales. Yo les invito para que en esta mañana oremos a Dios y el Señor sea dándonos sabiduría para entender su palabra. Amado Dios, te damos gracias en este día por este momento que nos das, y queremos que tu palabra sea glorificada en cada vida, en cada corazón, Señor, que la va a escuchar o que la esté escuchando, Dios mío. Glorifícate de una manera especial y permítenos, Dios, que podamos recibirla, atesorarla en nuestro corazón y podamos utilizarla, Señor, en el momento que la necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos acá a mirar una bella historia, y es que cuando Jacob le quitó la bendición a su hermano Esaú, entonces él se enojó muchísimo y él propuso que mataría a su hermano apenas murieran sus padres. En vista de eso, su madre y también su padre tomaron una decisión y fue enviarlo a casa de sus parientes. Así que él se fue a Aram, y cuando llegó allí, se acercó a un pozo que era donde llegaban los pastores de la región a darle de beber a sus rebaños. Y en ese momento él le hace una pregunta a uno de los pastores y le dice: ¿ustedes conocen a la familia de Labán? Sí, sí lo conocemos, fue la respuesta. Y él les dice: ¿cómo están? ¿Están bien? Y él dice: sí, están bien. A propósito, ahí viene una de sus hijas, Raquel, que en aquel entonces dice la Biblia que era pastora. Así que el saludo fue muy efusivo, fue muy caballeroso. Quitó la piedra del pozo para sacar el agua para que pudieran beber las ovejas. Seguramente que se dieron un buen abrazo, un beso. Y bueno, la Biblia dice que Jacob lloró porque esto lo emocionó de manera especial al sentirse que ya estaba en la familia de su mamá, porque Labán era tío de él. Así que luego lo lleva a casa, y en casa fue muy bien recibido por su padre. Y de esta manera, me imagino, comentaron muchas cosas, recordaron momentos de la vida de Raquel en la familia. Bueno, algo bien bonito, como puede suceder en cualquiera de nuestras familias, ¿cierto? Un encuentro es muy maravilloso
y mucho más a familiares que uno no conoce y de pronto los encuentra, entonces es algo muy agradable, muy especial. Pero un día su tío entonces le dice a Jacob, bueno, el hecho de que seas mi sobrino no quiere decir que me vas a trabajar gratuitamente. Entonces, me gustaría saber cuál es tu salario. O sea, ¿qué salario quieres? Pero Jacob aprovechó el momento para ofrecer su salario, para ofrecer su trabajo en dote por Raquel, porque él la amaba, porque él se había enamorado de ella. Y el padre de la joven dice, pues en lugar de dársela a otra persona, pues se la puedo dar a usted, está bien, pero le ocultó una verdad que en el momento preciso entonces la descubrió. Y el primer punto que miramos es un mal padre que produce dolor al corazón de sus hijas. Jacob pagó un precio bien alto porque fueron 7 años de trabajo. Si nosotros podemos pensar, multiplicar esos 7 años, el salario de 7 años era un costo demasiadamente alto, pero la Biblia dice que él lo hizo con tanto gusto que no le parecieron que fueran 7 años porque él amaba a esta joven. Así que entonces, cuando llegó el cumplimiento de los 7 años, entonces él se acerca a su suegro para pedirle que le diera ya a su mujer. Y Labán reúne a todos los varones del lugar, dice la Biblia, hace una gran fiesta, un banquete, porque se casaba su hija y se casaba bien. Así que entonces hace este banquete y estando en este banquete, ya cuando llegó la noche, él decide vestir de novia no a Raquel, sino a Lea. Lea era su hija mayor. Decide vestirla de novia y entregársela a Jacob. El verso 23 dice, sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. En otras palabras, pasaron la luna de miel. Pero a la mañana siguiente hay una sorpresa terrible. Nosotros entendemos que en aquel entonces, hoy disfrutamos de la luz eléctrica y podemos darnos cuenta de las personas, ver a las personas, pero en los tiempos bíblicos era con lámparas y no era muy fácil. Además de todo, a la pareja para su noche nupcial era una choza que hacían más lejos de la casa y entonces pues no era fácil verle el rostro a la novia o al novio. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despierta y se da cuenta que no era Raquel la que la amaba, sino que era Lea, eso fue un golpe mortal para él en su corazón. Lo había engañado su propio tío. Pero también para Lea fue un golpe mortal, porque fue entregada sin voluntad. Ella sabía que él estaba enamorado, era de su hermana. Y ese dolor muy grande es porque Lea se dio cuenta de que él tampoco la amaba. Había podido haber una posibilidad de que la amara, pero no la amaba. Él se fue a hacerle el reclamo a su suegro y el suegro dice, pues la costumbre nuestra, verso 26 y 27 dice la Biblia, Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Qué tristeza. A este hombre solamente le interesaba, era el dinero. Le interesaba, era una persona egoísta. Era una persona que no le importaba el dolor de sus hijas, el sufrimiento de sus hijas.
En otras palabras, él está diciendo, tienes que volver a pagar otra vez una dote y si quieres a Raquel, pues entonces la vas a tener. Así que trabaja otros 7 años. Pero como él amaba, entonces él dice que él aceptó y así ocurrió. Era un padre ambicioso, como ya lo dije, sin compasión por sus hijas. Esto fue muy duro para Lea. Sabía que Jacob nunca la amaría. Ahora tendría guerra constante con su propia hermana por una mala decisión de su padre. Qué tristeza, que a veces las decisiones de los padres afectan a los hijos y los afectan de manera tal que eso queda marcado en sus corazones y, como dije al comienzo, se convierte en un trauma en sus vidas y les hace muchísimo, muchísimo daño. En segundo lugar, el que te ve, el Dios del cielo que está mirando, sabe recompensar y sabe sanar el corazón quebrantado, el corazón dolido. La actitud de Lea es sorprendente en este pasaje o en este capítulo de las Sagradas Escrituras. Menospreciada, la Biblia da claridad de que Raquel era hermosa, de Raquel era atractiva, es más, era la pastora, entonces muestra como esa habilidad, mientras que Lea lo único que tenía bonito eran sus ojos. Entonces es obvio que los chicos del lugar miraban a Raquel, que era la menor, y no miraban a Lea, que era la mayor y era la que se debía de casar primero. Pues bien, esto continúa acá el dolor, pero la actitud de ella es importante. Su situación nunca cambió, pero en su corazón todo fue cambiando. Y es lo que quiero que miremos en este punto. El sufrimiento la llevó. Y es muy interesante tener en cuenta que cuando el sufrimiento nos lleva a buscar la presencia de Dios. Y qué bueno que al escuchar esta palabra, si usted está pasando por crisis, por sufrimiento, por dolor, por vergüenza, por cualquiera de estas cosas, qué interesante que usted pueda buscar una solución para su problema, buscar algo que va a cambiar su vida. El sufrimiento la llevó a confiar en Dios. Y me interesa lo que dice el verso 31 del mismo capítulo 29. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Mire quién vio. Fue Dios quien vio que Lea era menospreciada y decidió. El Señor es tan lindo porque Él toma decisiones. ¿Qué hacer? ¿Cómo recompensar? ¿Cómo sanar? ¿Cómo bendecir? ¿Cómo ayudar? Así que dice que Él vio que Lea era menospreciada y le dio el regalo de concebir. Su hermana era estéril. Le concedió tener hijos. Su hermana tenía el amor de Jacob, pero no tenía hijos. Pero ella ahora es bendecida por el Señor. Y vamos a mirar lo que dice el versículo 32. Dice, concibió Lea, porque Dios había visto que era menospreciada por su físico, menospreciada por su esposo, menospreciada por su padre porque no tuvo en cuenta sus sentimientos, menospreciada por las personas seguramente porque la criticaban y cuantas cosas más. Y el verso 32 dice, concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Qué interesante, el primogénito. Bíblicamente el primogénito era una bendición muy grande y más si era varón, porque era quien le pertenecía la bendición, pero también la herencia, una herencia mayor. También la primogenitura. Entonces
era, en otras palabras, doblemente bendecido. Y ella dice, note que ella dice en el versículo 32, ha mirado Jehová mi aflicción. Dios ha mirado mi aflicción. Ahora me amará mi marido. Note lo que ella dice. Dios ha mirado. Mire la manera, por eso cómo cambia del verso 31 en adelante. Porque ella entonces dice, Dios ha mirado mi aflicción. Pues ahora me va a amar mi marido porque le he dado un hijo. ¡Qué bendición! Se sentirá feliz. Pero no vi así. El verso siguiente dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Simeón. Dios oye que yo era menospreciada. Entonces en el primero, Dios miró. Y en el segundo, Dios oyó que yo era menospreciada. En otras palabras, yo no soy amada. Le estoy dando hijos a mi esposo, pero no soy amada. Qué dura realidad para una mujer estar casada y saber que su esposo no la ama. Saber que su padre, pues tampoco la amó, porque si la amó, hubiera respetado sus sentimientos y los de su hermana, pero no fue así. Así que entonces, esta vez dice, no soy amada, por lo tanto, lo llamó Simeón. Pero luego dice, y concibió otra vez, ya va para el tercer hijo, y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Leví, es interesante este nombre porque es un verbo que significa unir o amar. Unir o amar. Era lo que ella esperaba. Note que ella tenía la bendición de Dios, estaba dando hijos, pero su esposo no la amaba. Esa era la lucha. Ese era el deseo. Creo que todas las mujeres que en su vida se dan cuenta, o todos los hombres, porque también le pasa a los hombres, que se casaron por alguna circunstancia, pero lamentablemente con el paso de los días se dio cuenta que no lo amaba o que no la amaba lo suficiente. Es duro, es terriblemente duro. Entonces ella seguía luchando a ver qué hacer. Y es interesante, me parece interesante porque aquí podemos mirar que ella utilizó la compensación para tratar de ganarse el amor de su esposo. La bendición que Dios le dio, ella la utilizó como una compensación para ver si su esposo la amaba. Lamentablemente no era así. Lamentablemente no la amaba. Él amaba a su hermana. Y luego viene en el verso 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Por esto llamó su nombre Judá. Lea sabía que seguir insistiendo era una tontería. Estaba perdiendo su tiempo utilizando precisamente la compensación para tratar de ganarse el amor de su esposo. Entonces, como que se dio al dolor y como que ella dice, bueno, ha sido en vano mi esfuerzo. Gloria a Dios y gracias a Dios por mis hijos, pero ha sido como en vano mi esfuerzo tratando de que Él me ame. Y aquí toma una determinación que es demasiadamente interesante. Y entonces ella dice, esta vez no voy a esperar que me ame. Esta vez alabaré a Dios. Qué bonito, ¿no? Esta vez alabaré a Jehová. Esto indica que ella asumió la situación.
Para ser sanados necesitamos aprender a superar las cosas. Necesitamos aprender a asumir con responsabilidad la situación. No podemos quedarnos en castillos en el aire. No podemos quedarnos pensando en qué vamos a hacer. Esto no me sirvió, entonces ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lamentablemente, muchas mujeres y muchos hombres acuden a medios que en lugar de traerles bendición, les traen más desgracia a sus hogares, acudiendo a personas equivocadas, a prácticas equivocadas, a costumbres paganas, para tratar de hacer algo y que su hogar funcione. Que hay amor, pero no es así. Según la Biblia, Jacob jamás amó a Lea. Le dio sexo, pero no le dio amor. Qué triste. Pero ella tenía hijos porque Dios la compensó. Vino de parte de Dios. Y no solamente porque lo que deja ver el pasaje en los 4 hijos, lo que deja ver el pasaje es que ella confió en Dios. Que ella aprendió a confiar en Dios. Si usted mira el versículo 1 del capítulo siguiente, Raquel se enojó porque no podía tener hijos y le echó la culpa a su esposo. Dame hijos o si no me muero. Y él tiene que decirles que acaso yo soy Dios. En otras palabras, métase con Dios, que Dios le puede dar el privilegio de tener hijos. En aquel entonces, el no tener hijos era una vergüenza. Era algo que traía una frustración terrible, el qué dirán de las demás personas. Pero ella tenía y disfrutaba a sus hijos. Entonces ella dice, esta vez alabaré a Dios y de Dios viene la bendición, de Dios viene la libertad, de Dios viene el gozo, de Dios viene el gozarme, el deleitarme con Dios. Y esto fue maravilloso. Dios le concedió tener 6 hijos. Jacob nunca la amó, pero Dios la bendijo. Sanó su corazón. Y esto me parece interesante porque fue la madre del primogénito, como yo lo mencioné, varón, que era el que heredaba mayor bendición. Ahora, en cuanto a promesas de Dios, el primogénito llevaba la bendición. Por eso encontramos que más adelante Jacob le hace una túnica de colores a José, porque ese fue el primer hijo de Raquel. Entonces él le hace esa túnica de colores, dando a entender que él quería que ese fuera el príncipe, en otras palabras, el que heredaba la promesa. Pero no, en el plan de Dios estaba que ni era el mayor, ni tampoco era el hijo tampoco era José. Fue la madre del primogénito. También fue la madre de Leví. Leví fue la tribu sacerdotal que Dios escogió para que fueran sus ministros, para que fueran los adoradores, para que fueran los que estuvieran en el santuario para ministrar la presencia de Dios. Fíjese qué privilegio tan grande le dio Dios. Fíjese cómo se sentiría ella de contenta, de feliz, de dichosa de esos hijos de Leví. Y el cuarto, que fue Judá, es el que compone la línea, el que Dios escogió para la línea mesiánica, Judá. Jesús vino de la línea de una mujer no amada por su marido. Fíjese, Dios escogió a esta mujer que no era amada por su marido para que de su hijo, como el regalo de Dios, como cuando ella decidió en su corazón adorar a Dios, que de él viniera la línea mesiánica. ¿Tuvo un mal padre? Claro que sí. Un mal esposo. La usaba, pero no la amaba. Pero Dios le dio una bendición muy grande que sanaría su corazón, que sanó su corazón. ¿Vienes de una familia que sembró dolor en tu vida, en tu niñez, en tu infancia, en tu adolescencia? ¿Vienes de tal vez tu papá fue un mal papá? Y en muchos casos la mamá
también. ¿Vienes de un hogar así? Donde hay más bien ambición, donde más bien están mirando que se casen con las personas que a ellos les parece, no importa que no los amen. Esos casos no solamente ocurrieron en la Biblia, esos casos aún siguen ocurriendo hoy en día y mucho más en medio de esta sociedad cuando tiene tantas demandas, donde te reconocen, te valoran por lo que tienes y no por lo que eres. Qué triste, pero así es. ¿Estás casado o casada con un cónyuge que no te ama, que no te valora, que te ha hecho sufrir, que has tenido quizá que llorar? Usted puede imaginarse cuántas lágrimas derramó Lea, tratando, esperando de que su marido la amara? Tal vez has derramado lágrimas, tal vez te casaste por conveniencia y ahora en este tiempo, que quizá hay que pasar más tiempo encerrados, tal vez los problemas se han acrecentado. Tal vez no puedes soportar a tu esposo en casa trabajando todo el día, o a tu esposa, o tal vez tus hijos. Tú eres el que sabes. Pero quiero hacerte la invitación que Dios está viendo, que Dios está oyendo, que eres menospreciada, que eres menospreciado, que no te aman, que has tenido problemas, que has tenido conflictos, que has tenido heridas en tu corazón. Y Él quiere, Él está esperando. Me llama la atención el verso 31 cuando dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Dios está viendo lo que te pasa. Dios está viendo lo que está ocurriendo en tu vida. Dios está mirando y está oyendo lo que está sucediendo en tu vida. Tal vez piensas que a nadie le importas. Tal vez piensas que a nadie le dueles lo que te ha dolido o lo que está doliendo en tu corazón. Pero no te equivoques. Dios está viendo y está escuchando que eres menospreciada, que estás sufriendo, que tienes dolor. Yo te invito a entregar a Dios tu dolor. Y puedes decir, como dijo Lea, esta vez alabaré a Dios. Esta vez buscaré la presencia de Dios. Esta vez será diferente a las otras veces. Yo te invito para que hagas una oración allí, entregando tu situación a Dios. Amado Señor, te damos gracias en este día por este tiempo y este momento que nos das, Dios. Cuán grande eres, Señor. Gracias porque tú sabes recompensar. Gracias, Dios, porque tú tienes el momento para dar la bendición. Tú estás viendo en este momento cada persona, cada hombre, cada mujer, cada padre, cada madre, cada esposa, cada esposo, cada hijo. Tú lo estás viendo, Dios. Y tú sabes lo que ha ocurrido en su vida. ¿Cómo está su vida? ¿Dónde está doliendo en su corazón? ¿Cuánto está doliendo en su corazón? Pero gracias, Dios, porque tú eres el que ves. Y tú eres el que oyes, Dios. Y tú eres el que bendices, Padre. Y tú eres el que provees. Tú eres el que das la capacidad para perdonar. Tú eres el que das la capacidad para superar las heridas, para superar el dolor. Señor, gracias. Tú eres glorioso, Padre. Te adoramos y te glorificamos en este día, Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén.